Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, que tengan un excelente inicio de semana. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en las últimas 24 horas fueron notificados de 4.902 casos nuevos de contagio de coronavirus-19 y 480 fallecimientos. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferraz TV Internacional. Así es amigos, hoy estamos a 6 de julio del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, de los más de 261,000 casos confirmados acumulados, solo 25,805 se mantienen activos con síntomas en los últimos 14 días, mientras más de 159,000 personas se han recuperado de los malestares. Y sin tanto que hablar, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Y ahorita la presentación de los panelistas del siguiente segmento. Vámonos con el informe técnico, el nuevo informe técnico. Tenemos 36 días desde que cambiamos este enfoque al proceso de lo que hemos denominado nueva normalidad. Así se ha denominado en México, también en otras partes del mundo. ¿Qué implica la nueva normalidad? La conciencia plena de que estamos viviendo una situación atípica, pero que su prolongada presencia en nuestra comunidad, en nuestra humanidad, requiere que nos adaptemos favorablemente a ella. Y favorablemente quiere decir cambios de actitud, cambios de conducta, cambios de práctica sobre nosotros y nosotras mismos, pero también respecto a las demás personas. Algunas de ellas tienen que ver con prácticas simples relativamente, que hemos relatado una y otra vez, como la sana distancia, y otras tienen que ver con prácticas generales de solidaridad con respecto a las demás personas. Cuando decidimos también esperar algo que puede ser benéfico para nosotros, por ejemplo, abrir un negocio, y que respetamos las indicaciones de las autoridades estatales o las autoridades administrativas municipales, que a su vez corresponden con las disposiciones generales que le corresponden a la autoridad federal, estamos haciéndonos un bien y estamos haciendo un bien para toda la ciudad, para todo el municipio, para todo el estado, para todo el país. Y esa es la actitud que consideramos que mejor nos va a ayudar a convivir, coexistir con este virus por los siguientes meses, insisto, a nivel mundial por los siguientes años, hasta que entremos en un equilibrio ecológico, como la humanidad ha establecido equilibrios ecológicos con muchos otros agentes infecciosos. 36 días de este proceso inicial. Vamos a entrar en materia. La siguiente, por favor. Dijimos que todos los días vamos a traer información internacional, pero de distinto tipo. Ayer lo que trajimos fue una comparación de la curva epidémica de México en medida en casos por millón de habitantes, para que pueda ser comparada de una manera válida, de una manera técnica apropiada con lo que ocurre en otros países. Sobra decir, porque lo hemos dicho en innumerables ocasiones, que las comparaciones numéricas directas, el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de muertes entre países carece de sentido, no tiene un sentido técnico. Puede ser a veces confuso que se usen esas comparaciones, y es importante que la población tenga claro que cuando le presentan números y comparan números entre países o territorios que tienen poblaciones diferentes, pues le están dando una información confusa, posiblemente engañosa. Entonces, lo que presentamos ayer fue casos por millón de habitantes, para que puedan ser comparadas las poblaciones. Para recordárselos con el ejemplo concreto, si en este momento comparáramos el número de hospitalizaciones
o el número de muertes que desafortunadamente han ocurrido en nuestro país, con algún otro país, por ejemplo España o Italia, de los países europeos que iniciaron con la epidemia, estaríamos comparando literalmente dos elementos que no deben ser comparados. ¿Por qué razón? Porque México tiene 128 millones de habitantes, porque esos otros países tienen 60, en el caso de Italia, casi 50 millones de habitantes en el caso de España. Y obviamente no es una comparación válida, y eso es importante. Hoy tenemos otra información internacional para poner en contexto, y es la curva epidémica, pero ahora de continentes. La información nos parece muy útil. Este portal es un portal de acceso público que patrocina la Universidad de Oxford en el Reino Unido, que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, y lo que presentamos aquí, en el mismo sentido de lo que hemos presentado en otras ocasiones, es el número de días que han transcurrido desde que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Esto lo que nos permite es que, independientemente de la fecha de inicio de la epidemia, podamos comparar cuándo ocurrieron las cosas de acuerdo al calendario de la epidemia, que no necesariamente coincide en el calendario cronológico. Concretamente en México, que tiene 128 millones de habitantes, esa fecha fue cuando ocurrieron 128 o inmediatamente después de 128 casos. En esta situación estamos comparando continentes y vamos a ver lo que ha transcurrido. Veamos algunos. Tenemos América del Norte, es un subcontinente o una región de nuestro continente, y vemos aquí esta curva epidémica que inició en forma muy acelerada, después entró en una estabilización. Este término lo hemos usado de manera libre en otras ocasiones. A esto nos referimos con estabilización, es decir, ya no aumenta, tampoco está disminuyendo la cantidad de casos por millón de habitantes que se presentan diariamente. Y después, a casi 97 días desde el inicio de que se alcanzó eso, un caso por millón de habitantes, tenemos nuevamente un repunte. Ayer presentamos una curva epidémica de país que tiene exactamente esta forma. Tenemos América del Sur, que también, si contamos los días transcurridos desde entonces, ha tenido este crecimiento todavía en su fase más aguda, más exponencial, más acelerada. Ayer presentamos también un caso de un país que tiene esta trayectoria. Luego tenemos Europa. Ayer presentamos 3 países europeos que tienen gruesamente esta presentación. Subieron a esta misma velocidad o una velocidad muy parecida y después progresivamente fueron descendiendo. Tenemos África, que va transcurriendo en un acontecer lento, afortunadamente todavía lento, y se encuentra en este momento. Vean ustedes que el continente africano entró después a la epidemia y por eso tiene menos días desde que alcanzó un caso por 1 millón de habitantes en todo el continente. Tenemos Asia y tenemos a Oceanía. La suma, tenemos 11.327.790 personas que han enfermado de COVID desde que empezó esta epidemia al inicio del año, 22% de ellas, que son un poco menos de 2.500.000, lo han tenido en los últimos 14 días y la tasa global de letalidad es 4.7%. La siguiente. Ahora tenemos el resumen nacional. Aquí están los datos que siempre presentamos. Hemos incorporado las personas recuperadas. Tenemos estos casos confirmados, las personas recuperadas y las muy lamentables defunciones acumuladas desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso. Y vean ustedes en la gráfica que estaremos presentando todos los días, de acuerdo a las semanas epidemiológicas, hemos agrupado los datos de acuerdo a la semana en que van ocurriendo y tenemos hasta este momento estas proporciones de cómo se ha distribuido el conjunto de los casos que han sido registrados, en recuperados y en lamentables defunciones. La siguiente. Aquí tenemos cuando agregamos además los casos que todavía estaban sospechosos y les aplicamos el porcentaje de positividad. ¿Qué quiere decir esto? La señal es la misma, es muy parecida, pero para recordar que la vigilancia epidemiológica en México empieza desde el momento en que se detectan los casos
por sus características clínicas, cuando tienen los síntomas. No hay que esperar el resultado de la prueba para actuar en lograr el aislamiento de las personas de manera preventiva, los estudios de contacto y demás actividades de contención y de mitigación. La siguiente. Y ahora vamos a enfocarnos, dijimos que íbamos a estar tratando una entidad federativa por día. Vamos a empezar con la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México? Porque ha sido la región donde empezó la epidemia el 28 de febrero y también la región que ha tenido la mayor carga acumulada de casos. Y vemos que hemos tenido 52.658 casos confirmados, registrados, y también los 35.331 que han sido recuperados, que se estima han sido recuperados. Recordar que definimos la recuperación a partir de los días transcurridos desde el inicio de los síntomas. Es hasta cierto punto arbitrario. Consideramos 14 días para las personas que están ambulatorias, y para los casos hospitalizados tenemos documentado que si no han tenido un lamentable deceso, todavía se encuentran en el proceso de atención. La noticia positiva aquí, desde luego, es que vemos ya desde la semana 23 un descenso, y este descenso ha sido ya progresivo. Tenemos 2 semanas consecutivas en donde ha existido un descenso en el número de casos registrados en la Ciudad de México. Lo mismo la hospitalización y lo mismo las defunciones que están en la curva de color azul marino al final. La cantidad de muertes diarias, desafortunadas todas ellas en la Ciudad de México, va disminuyendo ya progresiva y sostenidamente en los últimos 15 días. La siguiente. Lo mismo, pero considerando los casos todavía en estado de sospechosos, y esto también, simplemente esto lo pondremos por algunos pocos días para mostrar la consistencia de las 2 grandes señales de la vigilancia epidemiológica: la que depende de pruebas y la que no necesita esperar el resultado de las pruebas, que desde luego es el primer frente de la vigilancia de esta enfermedad. La siguiente. Ahora tenemos el mosaico. Ayer lo presentamos para las 32 entidades federativas y justamente destacábamos a la Ciudad de México como la que hasta las últimas 2 semanas había tenido la mayor intensidad de la incidencia, la mayor magnitud de la incidencia. En este momento lo presentamos con un enfoque, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para situar dónde se encuentra la mayor incidencia y por lo tanto la mayor intensidad. Lo que estamos mostrando aquí es casos por cada 100,000 habitantes que han sido estimados en cada una de las semanas epidemiológicas. Y aquí vemos que la alcaldía de Iztapalapa y la alcaldía de Gustavo Adolfo Madero son las que se encuentran con la mayor intensidad a lo largo del tiempo, pero incluso estas 2 alcaldías han empezado ya esta fase de descenso. Recordar cómo se interpreta este gráfico, esta imagen, donde se ve más rojo, quiere decir una mayor intensidad. Para claridad está el número específico, número de casos por 100,000 habitantes, es lo que quiere decir el número que está en cada una de las casillas, pero para pronta identificación se ve la intensidad del color en la gráfica. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un enfoque de las curvas epidémicas por alcaldía, precisamente para tener esta desagregación. También a nivel de alcaldía existen distintas velocidades de propagación de la epidemia y distintas curvas epidémicas de acuerdo al número de casos diarios que se presentan. Aquí lo que tenemos es también una curva epidémica de incidencias, es decir, en todas las situaciones que presentamos son casos por 100,000 habitantes, precisamente para no incurrir en el error de comunicación que se ha presentado recientemente, pero de manera repetida en algunos medios públicos de comunicación, algunos diarios de circulación nacional. Casos por 100,000 habitantes. Y tenemos, como se muestra, Iztapalapa y la delegación Gustavo Adolfo Madero como las 2 que tuvieron la mayor intensidad, seguidas de Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco, y luego las 2 con menor transmisión, Benito Juárez y Coajimalpa. Vean ustedes que en general el patrón, incluso en las que alcanzaron las mayores incidencias, ya es descendente de una manera sostenida. Y otras no tuvieron una intensidad
tan alta medida por la incidencia, casos por 100.000 habitantes, pero se encuentran ya en declive y otras más están en esta transmisión más lenta. No ponemos todas para no saturar el gráfico, son las más representativas de acuerdo a la información. La siguiente. Ahí terminamos este pequeño y breve resumen sobre la Ciudad de México, con la buena noticia de que en la Ciudad de México estamos teniendo este descenso ya sostenido. Pero debe quedar muy claro, el proceso de desconfinamiento debe ser gradual, debe ser gradual. Las autoridades de la Ciudad de México han sido extremadamente claras en identificar cuál es el proceso de desconfinamiento, a quién corresponde pasar a sus actividades habituales y en qué condiciones hacerlo. Cuáles son los protocolos de seguridad sanitaria que deben seguir los establecimientos comerciales, los restaurantes y, en general, la conducción de nosotras y nosotros en la vía pública. Y ha dado una señal muy clara que donde no se respeten estos procedimientos no pueden abrir. Respaldamos completamente esta muy sensata decisión de la Ciudad de México, que tiene como propósito cuidar de manera muy cautelosa la seguridad sanitaria de quienes vivimos en esta gran ciudad. Este es un ejemplo a seguir que va a ser muy útil tenerlo en todas las entidades federativas, pero insistimos, depende de todos nosotros, depende de todas y todos nosotros tener esta actitud para la nueva normalidad en forma ordenada. Si nos desordenamos, echamos a perder el proceso de desconfinamiento y hay un enorme riesgo de que haya rebrotes. Hasta el momento eso no ha ocurrido en la Ciudad de México, pero podría ocurrir si no lo hacemos de una manera ordenada. Termino con la ocupación hospitalaria. De las 28.831 camas generales totales, tenemos 45% de ellas ocupadas, son 12.873, y 15.958 disponibles. Si lo vemos por entidad federativa, en este momento Nayarit, Tabasco, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Puebla, son las primeras 5 en ocupación hospitalaria. Preocupa cuando se empieza a agotar por debajo del 30%, de disponibilidad, y es momento de actuar para lograr mayores reexpansiones. Y no olvidemos en ningún momento que esto es un trabajo de colaboración entre las autoridades sanitarias nacionales o federales y la autoridad sanitaria estatal. Cada estado, libre y soberano, tiene en la persona titular de su poder ejecutivo a una autoridad sanitaria que debe responder también a este reto. La siguiente. Finalmente tenemos la ocupación de camas con ventilador, es decir, camas destinadas a personas críticamente enfermas, y tenemos la ocupación nacional de las casi 10.000, 9.565 camas destinadas a este propósito, las tenemos ocupadas en 38%, menos de 4 de cada 10. Y en orden de ocupación por entidad federativa, las primeras 5 son Baja California, Nuevo León, el Estado de México, Tabasco, Sonora y, bueno, la Ciudad de México, que se encuentra ya en un 6º lugar. Me parece que esta es la última. Perfecto. Vamos a pasar al bloque temático. Así es, amigos, como terminaron de ver el video, en su exposición el doctor Hugo López-Gatell insistió que las comparaciones por números de fallecidos con otros países son técnicamente absurdas, debido a que la mayoría de los casos en México tienen una población mucho más amplia que los países como Francia y España. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia, Ferraz.